Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchan. Es para nosotros los locos del podcast volver nuevamente por aquí. Y bueno, seguimos en tiempos de cuarentena y me acompaña mi querido amigo Santiago. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás y por dónde andas? ¿Cómo estamos? Pues seguimos juiciosamente encerrados en nuestra casa en Cali, Colombia, disfrutando de 36 grados centígrados hoy, Qué creo. Es un maravilla. clima bastante veraniego, diría yo. Pero hoy tenemos 3 latitudes, ¿no? Tú sigues en Madrid, Saúl, y tenemos un súper Efectivamente. invitado desde Chile, desde una zona cercana a Santiago. Cristian Maturana, bienvenido y qué bueno tenerte por aquí. Hola Santiago, hola Saúl, muchas gracias por la invitación. Sí, como decías, una zona 90 kilómetros de Santiago, una zona más bien rural, llamada Villa Alemana, también acá cumpliendo cuarentena. Buenísimo. Qué Y bueno, bien. aprovechar un poco para hablar del currículum de Cristian, viejo amigo y conocido también, porque en algún momento nos acompañó por ahí en Infotecarios. Y bueno, hablar de Cristian es hablar un poco de su experiencia como coordinador de innovación y tecnología en la Biblioteca de Santiago de Chile, y de igual manera que él es profesor en la Universidad de Alberto Hurtado. Además, ha participado en varios proyectos como es Social Biblio, Software Libre Chile, Aprender 3C, Infoconexión y muchos otros proyectos, que es parte de lo que ha venido trabajando nuestro buen amigo Cristian. Hoy en día se dedica al trabajo colaborativo e innovación libre y al desarrollo de iniciativas educativas, sociales, autónomas y libertarias, como lo menciona por allí en sus redes sociales. Bienvenido, Cristian, un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias por la presentación, bastante más de lo que hago hoy en día. Pero sí, aparte de eso, comencé a trabajar en un centro de formación técnica hace un par de años, así que también lo menciono. Un saludo grande para Leslie, que es parte de Infotecario, y en mi jefa en el centro de formación técnica ENAC. Muy Sí, bien. son viejos conocidos realmente. Leslie, tú desde hace ya algún tiempo, y me parece que son de las personalidades que seguimos a través de redes sociales, por lo menos de Chile, o por lo menos que yo le sigo un poco para tener el pulso de qué es lo que va sucediendo por allí en Chile. Muchos de los congresos y de los foros incluso que se han venido desarrollando a lo largo de un buen tiempo también, creo que han sido ustedes fundamentales en este proceso de desarrollo y de ideación de nuevas actividades en torno a bibliotecas, archivos y profesionales de la información, claramente. Totalmente, yo creo que sí, así es. Además, Cristian, yo tuve el placer de conocer, bueno, a Cristian como infotecario, pero luego estuvo Cristian un tiempo, hizo parte de la red de bibliotecarios innovadores, digamos, de INELI, que fue la red creada por la Fundación Gates para soportar proyectos innovadores en bibliotecas. Y lo que hicieron en la Biblioteca de Santiago, o lo que están haciendo y siguen haciendo en cabeza de Cristian, es excepcional. Yo tuve el placer de estar por allá y hemos copiado algunas cosas en otros lugares, por supuesto no copiado y pegado, pero adaptado algunas de esas buenas ideas de Cristian. O sea, creo que las buenas ideas son para compartir. De hecho, recuerdo cuando te conocí en Medellín, que Sí, conocí el Laboratorio del Espíritu, que me encantó ese espacio. También, sin duda, vi muchas ideas que después se adaptaron algunas a la biblioteca. Creo que efectivamente, un poco el espíritu de las bibliotecas y de los bibliotecarios y bibliotecarias debería ser esa. Compartir total. las buenas experiencias, las buenas prácticas y también compartir los errores. Creo que eso nos cuesta bastante a veces decir efectivamente me equivoqué y compartir también esa experiencia. De acuerdo, Como eso es decía clave. Saúl, sí, llevo ya 15 años en la Biblioteca de Santiago, un montón de tiempo, y la Biblioteca de Santiago parte justamente hace 15 años, por lo tanto también un proyecto es como un hijo más. Yo tengo 3 hijos y la biblioteca es como un cuarto hijo, ya porque estoy desde el inicio de ese proyecto. Y también ha sido un poco un laboratorio, ya un laboratorio de aprender cosas, de ir cambiando, cambiar la lógica también de la biblioteca pública, en convertir este espacio que de alguna forma antes de la Biblioteca de Santiago era un espacio bastante más cerrado, por así decirlo, un espacio quizás no con el brillo, con la luz que hoy en día tienen las bibliotecas públicas, que se han convertido finalmente en un espacio más de encuentro con la lectura, con la cultura, pero sobre todo en el caso nuestro también con la entretención. Muy bien.
Y este proyecto además ha cambiado con el tiempo. O sea, yo solamente quiero resaltar algo de lo que pasó con la Biblioteca de Santiago, que lo menciono mucho en mis charlas desde que lo conocí, y es que la Biblioteca de Santiago se diseñó de manera tan innovadora, digamos, tan drásticamente diferente de las bibliotecas tradicionales que estaban en su momento en Latinoamérica hace 15 años, que se presentó un problema imprevisto, y es que quienes estaban acostumbrados a las bibliotecas tradicionales, o sea, los adultos mayores, las personas grandes, empezaron a sentir que eso no era una biblioteca, ¿sí? Que allá no se sentían a gusto porque decían, había mucho ruido, hay mucha gente pasando, estos colores, estas dinámicas, y lo que hizo la biblioteca pues fue crear una sala más 65, una sala para adulto mayor. Ese ejercicio tan interesante, Cristian, ¿cómo se dio? Yo creo que un elemento importante en la Biblioteca de Santiago, y que siempre lo destaco cuando tengo que hablar de ella, es un poco este trabajo que hacemos en base a datos concretos, ¿ya? Nosotros tenemos en la biblioteca una unidad que hoy día está conformada por 5 personas, cuando partió la pequeñita solamente era una, que es la unidad de estudios, ¿ya? Que se encarga de hacer toda la recopilación en términos de audiencia, en términos de evaluación de servicios, de estadísticas. Entonces teníamos un dato súper concreto, que en ese minuto era que nuestro público adulto mayor era solamente un 5% del total de nuestro público. Entonces, efectivamente, ahí empezamos a analizar, veíamos que quizá era muy bullicioso, ¿cierto? O el mobiliario, que para los jóvenes era muy cómodo, para ellos no lo era tanto. Entonces se empezó a través de los datos que teníamos a pensar en este nuevo espacio, y que de alguna forma fue diseñado por los adultos mayores, ¿ya? La sala más 60 partió con un focus group, o más bien varios focus group, varias entrevistas que se realizaron a clubes de adulto mayor, a asilos de ancianos, donde finalmente ellos ya son quienes diseñan los propios servicios que quieren tener en esa sala. Entonces también tiene que ver, por un lado, con el tema de análisis de datos concretos, pero también, y que es un poco la filosofía que mantengo permanentemente, es escuchar a la comunidad y diseñar siempre desde la comunidad. Yo creo que esa es una muy buena práctica, ¿no? El escuchar. Y bueno, también me da un poco la impresión de que en Chile hay, de alguna manera son líderes, incluso desde aquellos días de los congresos Innovatics cuando comenzaban. Creo que ha marcado una muy buena pauta en Latinoamérica, más allá de lo que representa el Cono Sur concretamente como región, sino que han aportado también a toda Latinoamérica, incluso a toda la comunidad de habla hispana, ¿no? Hablando ya de incorporar a Hispanoamérica, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, cuando partimos con Innovatix, la idea era justamente esa. Era, por un lado, el tema de tecnologías de información, que siento efectivamente a nivel regional Chile es un país muy fuerte, pero más allá del tema de tecnologías puras, era también el tema de la innovación. Entonces creo que ahí efectivamente ha sido un espacio y una vitrina para conocer experiencias de diferentes lugares. Hemos tenido personas de Inglaterra, Estados Unidos, España, bueno, Santiago, un montón de personas de diferentes países que también nos han mostrado un poco cómo hacer innovación, y en algunos casos con recursos que son mínimos. Entonces también Innovatic era un poco esta mezcla de incorporar, mostrar nuevas tecnologías, pero por sobre todo mostrar experiencias que fuesen innovadoras. Y nos ha servido muchísimo. Creo que gran parte de lo que hemos hecho como Biblioteca de Santiago, o lo que ha hecho Duoc también, que ha sido desde el inicio nuestro socio en el Congreso, tiene que ver con lo que hemos aprendido en Innovatix, ya con estas experiencias que hemos visto desde fuera, y cómo hemos también sabido adecuarlas. Claro, es fundamental entender eso que tú dices, o sea, un ejercicio que ustedes como comunidad bibliotecológica o bibliotecaria en Chile asumieron fue el de compartir experiencias, y uno lo ve casi que en todos o en la mayor parte de los congresos, que se trata precisamente, digamos, más de una línea experiencial que de una línea académica e investigativa, sin demeritar una o la otra. Es decir, la idea de poder aprender de las experiencias y de aplicarlas rápidamente, de aplicarlas y de contextualizarlas, es un asunto que bien adaptado y bien adoptado tiene Cristian en su cabeza, y se ve en su discurso cotidiano, pero además que está muy bien arraigado en la comunidad bibliotecaria chilena, ¿no? Porque hay muchos ejemplos. Además de la Biblioteca de Santiago,
¿qué otros ejemplos podrías tú poner? Porque yo digo algo, Cristian, al respecto de esto y creo que me has escuchado decirlo, y es que para mí las bibliotecas más innovadoras son casi siempre las que menos recursos tienen, porque precisamente lo que tú decías, tienen que pues, hacer uso de su creatividad para usar activamente lo que tienen y tratar de implementar servicios diferentes. ¿Cuáles conoces de Chile y cuáles puedes resaltar como cercanas a tu contexto? O sea, para mí, particularmente hoy en día que estoy hace algunos años cercanos a las bibliotecas populares y comunitarias, en Valparaíso hay un trabajo muy interesante que están desarrollando una red de bibliotecas comunitarias o populares y están capacitando a la comunidad en el uso de herramientas tecnológicas, en el trabajo bibliotecario. Creo que por ahí va un poco lo que yo por lo menos miro, ¿cierto? Que es este tema de instalar capacidades, ¿ya? Instalar capacidad en las comunidades, ¿ya? De la creación también de nuevas bibliotecas. Porque efectivamente, algunos gobiernos no tienen los recursos o no es prioridad el ámbito bibliotecario, pero si tú instalas capacidades en las comunidades y de alguna forma potencias la autogestión, creo que efectivamente puedes tener bibliotecas en todos los lugares de la región, particularmente. Y además hay que decir que la red de bibliotecas de Chile es una de las más potentes en Latinoamérica, ¿no? Tienen ustedes una experiencia de una red nacional de hace mucho tiempo y que casualmente, si no estoy mal, tú me corriges, pero creo yo que Gonzalo, que fue director de la red, además fue el gestor de la Biblioteca de Santiago, ¿no? Así es, Gonzalo fue el primer director de la Biblioteca de Santiago, el gestor del proyecto también, en ese tiempo con Clara Budnik, la actual directora Marcela Valdés, y después de director de la Biblioteca de Santiago, asumió el desafío de la coordinación de bibliotecas públicas que hasta hace muy poco lideraba. Muy bien, perfecto. Sí, eso da cuenta de tener, digamos, en alta importancia las bibliotecas, el poner también personas que realmente han demostrado valía en el sector. Yo no me acuerdo, ¿tú fuiste a un congreso de Innovatic, Saúl? Porque yo no... No, yo no he estado allí, pero yo lo recuerdo particularmente por alguien que ya hemos tenido en el podcast, que fue la presencia de nuestra amiga VJ. De hecho, claro. a partir de allí fue que yo comencé a seguir estos congresos de Innovatic y para mí particularmente fueron innovación pura en torno al formato y a los temas presentados dentro de los congresos. Finalmente salían un poco de la línea de lo que tú mencionabas, ¿no? Del proceso académico o de solamente tener experiencias académicas y que además en su momento también estaban muy relacionados con la explosión del 2.0, del famoso 2.0, y comenzamos a seguir a figuras como Katusha Siwan, por ejemplo, que eran personajes que se presentaban en estos foros y que finalmente venían marcando la pauta en la región, me daba la impresión. Sí, respecto, solo un detalle lo que planteaba Saúl, el tema de un poco el formato de Innovatix también tiene que ver con la experiencia. O sea, como ahí decían, en algún momento fui director de Infoconexión, la revista chilena de bibliotecología, por un par de años, y el tema que teníamos ahí era que en Chile en particular no se escribe, ¿ya? Se escribe muy poco en nuestra área. Entonces te encuentran muy pocos papers, salvo los que sacan los estudiantes en sus tesis, ¿cierto? En la universidad en general hay muy poca investigación. Yo cumplí el año pasado 15 años trabajando en una universidad pública acá. Y claro, la investigación que se realiza es mínima porque no hay tiempo ya para investigaciones, casi todo el tiempo en aula. Entonces también de alguna forma Innovatix y un poco los proyectos que han derivado de Innovatix tienen que ver con eso, ya con la realidad en particular de Chile, que es un país donde en general no escribimos mucho. Somos sí de contar mucho la experiencia, pero en general no somos de plasmarla en un paper, en un documento más formal. Entonces también desde ahí viene un poco la lógica del Congreso. Yo creo que eso sucede en toda Latinoamérica y muy reflejado lo tenemos quienes hemos participado en Infotecarios. Quizás el aspecto de escribir cuesta bastante en términos generales al latinoamericano. En este sentido, ¿tú qué recomendarías para poder lanzarse a escribir y cómo has de alguna manera sorteado esas problemáticas? Tratando de invitar y de generar esa interacción y de compartir experiencias, novedades y, ¿por qué no? A lo mejor hasta descubrimientos de algunas nuevas formas de trabajo, ¿no? Yo no sé si, que es un tema que hace rato vengo planteándomelo y cuestionándomelo,
no sé si hoy día, ya con todos los formatos que tenemos para transmitir información, la escritura sea el formato más adecuado. Yo creo que espacios como esto, por ejemplo, hoy día la videoconferencia, es un formato de aprendizaje, lo vemos en los chicos, o sea, los chicos aprenden por YouTube, ¿ya? Es un tipo de lectura distinta, Claro. pero efectivamente creo que hoy en día esa es la metodología para transmitir conocimiento prácticamente en todas las áreas. Entonces siento que un poco el formato de la escritura es necesaria sin duda, ¿cierto? Los papers, los documentos académicos para generar nuevo conocimiento, pero también están estas plataformas que permiten otro tipo de aprendizaje, un aprendizaje de forma distinta. Entonces no sé si debiésemos como potenciar la escritura, lo que sí es potenciar la investigación, que eso es sumamente necesario, ¿ya? Y la forma de transmisión, creo que cada comunidad debe transmitir de acuerdo a su propia realidad. Lo hablábamos recién, hay estudiantes que no tienen acceso a esto. Efectivamente, ellos necesitan un libro, ¿cierto? Necesitan un impreso, hay que llegar a ellos, o una persona que vaya a contarles la historia, ¿cierto? El tema del formato yo creo que tiene que ver con la realidad de cada comunidad, pero la investigación sí debe existir. Claro que incluso con estos días de cuarentena, incluso estamos volviendo de alguna manera a los viejos formatos. Comunidades que no tienen esa conectividad o esas redes de telecomunicaciones o telemáticas, tienen que volver incluso a la televisión o a la radio, a los formatos en audio, tratando de alguna manera de apalear de alguna manera esas carencias que toda Latinoamérica sigue teniendo de algún modo, ¿no? Sí, claro, claramente. Y lo que tú decías, estamos volviendo, en el caso Colombia, por ejemplo, estamos experimentando un retorno a los medios masivos. Digamos, hablando de bibliotecas, pues los medios tradicionales, en nuestro caso, nuestro más tradicional es el libro, pero en el caso de la educación a distancia, pues en muchos años Latinoamérica fue líder en educación a distancia vía radio y en educación a distancia en algunos países vía televisión. Y en Colombia estamos experimentando el regreso de esto, pues precisamente porque la necesidad que expresa Cristian, hay una necesidad de alfabetización mediática, o sea, ya no estamos ni siquiera requiriendo alfabetización digital a los niveles que lo requeríamos antes, es decir, ya la gente de alguna manera, por la evolución de los medios digitales, sabe usarlos de cierta manera natural, ¿sí? O naturalmente usa las interfaces digitales y los dispositivos, pero la forma en la que se enfrenta al contenido de esos dispositivos todavía no la tiene clara, ¿sí? Es decir, hay una alfabetización informacional y mediática que evidentemente es escasa en nuestros países y es como estamos recurriendo nosotros ahora a los medios masivos para hacer uso de estos formatos para alfabetizar mediáticamente. Entonces, haciendo pequeñas cápsulas para enseñar cosas tan necesarias ahora como cómo determinar si una noticia que me enviaron sobre el coronavirus es falsa o no es falsa, cómo debo en cierto momento decidir si la comparto o no la comparto, ese tipo de cosas, y hasta lo que nos contaba Cristian de, bueno, cómo leo un video de YouTube, cómo interpreto un video de YouTube, cómo sé si un video de YouTube es confiable o no, porque pues, puede ser cualquier fuente. Lo mismo que nos pasa con Wikipedia. Yo estoy ahora, o continúo dándole clases a profes, ahora a través de internet, y la discusión esta misma semana en una clase era, bueno, pero la mayor parte de ellos decía, es que Wikipedia no se puede citar. O sea, todavía se desconoce el papel que tiene la creación colaborativa, la capacidad que tendríamos de lectura crítica si desarrollamos esas capacidades. Entonces yo concuerdo contigo, Cristian. En resumen, hay que alfabetizar mediática e informacionalmente. Es lo que más nos falta. Las lecturas multimodales, la literacidad múltiple, que es lo que escasea tanto por nuestros días, ¿no? Sí, sobre todo el tema de alfabetización informacional, o sea, es terrible, a mí de verdad, con este tema del coronavirus y un tema previo también, la coyuntura que pasó en Chile, con el estallido social, es increíble la cantidad de información ya falsa que circula y que la gente comparte, y no digamos que hay personas a veces que no tienen acceso a educación, o sea, personas que tienen educación, pero aún así se dejan llevar por este tipo de información. Creo que ahí, y hoy en día este tema del coronavirus sin duda ha revelado eso, ya que falta muchísima, muchísima alfabetización informacional. Total, y además hay un asunto clave. Qué bueno que pongas el ejemplo de Chile, porque Chile se volvió un poco en cierta escala como lo que pasó con la primavera árabe, pues el detonador de otras situaciones de revolución
social latinoamericana desde el año antepasado y un poco más. Y eso dio cuenta de otra característica de nuestra información latinoamericana, y es esa intención manipuladora, esa intención comunicativa de manipulación política y de manipulación de decisiones sociales y civiles, que despertó la necesidad de los bibliotecarios, y me han escuchado decirlo también mucho, de sentar una posición política. Esta es una situación que puede sonar chocante para algunos bibliotecarios, pero tendríamos que tener una posición política muy clara como bibliotecas y como bibliotecarios, porque la biblioteca termina siendo una institución de poder, una institución que empodera a los ciudadanos. Y en ese sentido, luchar contra la manipulación mediática tiene que ser parte de la alfabetización mediática e informacional. No podemos decir que porque es un tema político que ha sucedido en algunas bibliotecas en Colombia, pues no nos metemos en eso. Creo que es todo lo contrario. Tendríamos que meternos del lado que sea la manipulación, meternos a decir esto no es correcto, esto no es un hecho, esto es una intención manipuladora. Yo creo que, o sea, comparto plenamente, jamás he pensado que los bibliotecarios, las bibliotecas no deben ser políticas. Creo que primero que nada somos personas, ya, y como personas todos tenemos una postura política. En nuestro caso, aunque esas personas que dicen, soy apolítico, la verdad no creo en eso, siempre tenemos una postura política. Y creo que las bibliotecas también la cumplen, sobre todo el caso de la biblioteca pública. Finalmente la biblioteca pública cumple un rol importante de acceso a la información, ¿ya? De acceso a la cultura. Por lo tanto, asume una posición política. Yo antes de trabajar en la Biblioteca de Santiago trabajé en una biblioteca municipal, no voy a decir el nombre, pero donde el alcalde efectivamente sacaba contenidos de la biblioteca, ¿ya? Porque esos contenidos iban en contra de su opinión política. Claro. Entonces, tampoco podemos ser tan ciegos que la biblioteca es una institución política. El tema es ahí cuando finalmente uno trata de que sea lo más por así, objetiva posible, ¿ya? Pero aún así es una institución política. Entonces creo que debemos perder un poco ese miedo a la política. O sea, yo soy político, o sea, persona me considero de extrema izquierda, por así decirlo. He participado en el estallido social de Chile, he estado protestando. Los proyectos que participo fuera del ámbito bibliotecario también participo en varias organizaciones políticas y sindicales. Entonces creo que hay que perder un poco el miedo también a hablar de política, ya que a veces nos da mucho miedo el ámbito bibliotecario hablar de política. Y somos seres políticos. Total, a eso me refería un poco, que si nos reconocemos como una institución política tenemos que tener el derecho de hablar. Y hay una cosa que nos enseñan mucho, no sé si a ustedes se los enseñaron en la carrera de bibliotecología o de biblioteconomía, pero a uno le dicen que uno tiene que desarrollar colecciones objetivamente. Esa es una idealización del asunto. Uno nunca es objetivo, lo que tú dices, uno siempre tiene una postura política, pero sí debería tener tan clara la postura política que dar acceso a las informaciones confiables de las otras posturas políticas. O sea, eso tiene que ir de la par. O sea, yo tengo que tener tan claro cuál es mi postura que tenga la capacidad de dejar que las otras personas ciudadanas decidan objetivamente sobre sus posturas específicas. Claramente, o si no, vamos a repetir lo que hace el algoritmo de Google. Claro, claro. No podemos hacer eso, o sea, obviamente tenemos que tener todo tipo de colecciones, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con que uno tenga una postura política respecto a eso. La biblioteca no puede convertirse en algoritmo de Google que solamente tiene un tipo de colección que es cercana a lo que yo pienso. ¿Ya? Efectivamente, un espacio donde tiene que haber de todo y que la persona tenga la capacidad, por eso es tan importante el tema de la alfabetización informacional, ya que la persona tenga la capacidad de discernir la información. Y ahí va a incluir su contexto, su historia de vida, todo su tema personal, pero la información debe estar y tiene que ser información de calidad. Ya yo creo que eso sí es fundamental, que las bibliotecas sepan tener información de calidad. Yo creo que es un muy buen ejemplo lo que mencionan, y yo creo que este ejemplo puede servir para toda la región finalmente, para toda Latinoamérica. Hoy en día vivimos en tiempos complicados en términos políticos y bien vale la pena que las bibliotecas puedan ser inclusivas y que además permitan tener esa variedad de visiones que pudieran existir en el mundo. No vale la pena el tapar el sol con una mano porque realmente no lo vamos a lograr. Y finalmente, yo hablo un poco, por lo que veo un poco en México de igual manera,
y veo cómo de alguna manera se restringen también las colecciones, y solo se trata de llevar colecciones que estén más de acuerdo con el gobernante actual, ¿no? Entonces, sí que vale la pena el distribuir y el tener diferentes visiones. Que si bien es cierto, la biblioteca es un ente político, por llamarlo de alguna manera, y particularmente las bibliotecas públicas, también es cierto que el bibliotecario puede tener esa posición particularmente, ¿no? Esa posición política y de selección a libre consideración finalmente. Absolutamente, absolutamente. Y mencionaba algo, Cristian, muy interesante también. Mencionaba el asunto de lo que yo considero y creo profundamente es nuestro principal diferencial como bibliotecarios, especialmente como bibliotecarios públicos o sociales, y es que nosotros tenemos algo que no tienen las grandes sistemas de descubrimiento como Google, como Amazon, y es que tenemos empatía. Tenemos la capacidad de intencionalmente promover la serendipia, es decir, promover esos descubrimientos accidentales de personas que no esperaban encontrar esto y que no van a encontrarlo en un algoritmo que está basado en eso que mencionaba Cristian, está basado en que pues yo te voy a dar a leer lo que sé que te gusta porque has leído antes cosas parecidas y voy reforzando esa idea de la burbuja, del sesgo cognitivo. Entonces lo que hago es que amplifico todo el tiempo una personalidad que ya tiene la persona. En las bibliotecas tenemos la capacidad, en cambio, porque reconocemos al otro como ser humano, porque nos reconocemos como seres humanos, de darle sorpresas y de que esa sorpresa transforme su vida. Creo que eso debería ser lo que tendríamos que estar promoviendo como nuestro diferencial particular. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y entender eso, o sea, entender que trabajamos con comunidades. Un elemento, bueno, Santiago ya lo he escuchado, que siempre repito, a mí no me gusta hablar de usuarios o de usuarias, ya yo hablo de personas. Creo que Claro. eso es básico, ya creo que eso es básico, entender que nos van a usar algo, hoy día van a crear, van a compartir, van a divertirse, van a hacer un montón de cosas. Entonces, el considerar a esas personas, ya, y desde su complejidad, desde la diferencia que tiene cada uno, es fundamental, ya, es fundamental. Por lo tanto, claro, ahí va a depender el tema de los recursos que tenga cada organización, cada institución, ¿cierto? La forma también en que trabaja, pero debiésemos tener al menos eso, ya, una variedad de acceso a recursos, a cultura, a entretención, a información, y de acuerdo a su necesidad. Ya, y tiene que ser por su necesidad. Hay bibliotecas en las que la necesidad de esa comunidad, por ejemplo, hoy en día, es el tema del trabajo, del empleo. Ya hay muchísima gente que está quedando sin empleo a raíz de la epidemia. Por lo tanto, hay bibliotecas que también tienen que asumir esa responsabilidad. ¿Ya? Hay bibliotecas que tienen que asumir responsabilidades relacionadas con la salud, también en este contexto. Entonces también que la biblioteca es un espacio, una institución, una organización que está en movimiento, ¿ya? Y que está en movimiento de acuerdo a las necesidades de cada comunidad específica donde se sitúa esa organización. Entonces, ahí también yo creo que un poco, por mi parte, por lo menos, la invitación a ver esta biblioteca que va mutando, que va cambiando, pero sobre todo que se diseña desde las comunidades. Muy bien, esa es la clave. Creo que hemos tenido unos invitados muy interesantes últimamente. Cristian es uno de ellos que tal vez lo mejor que tienen en común es que sabemos y reconocemos que las bibliotecas están para transformar comunidades, que no estamos para dar acceso a la información y al conocimiento, sino para preguntarnos cómo ese acceso a la información y al conocimiento puede transformar las comunidades. ¿Verdad, Saúl? Vamos a tener que hacer un foro, un panel con todos esos invitados últimos que tenemos para profundizar en esa idea. Tendremos que repetir la experiencia del último foro, sin duda alguna. Yo no quiero dejar ir a Cristian sin que nos cuente todavía cómo fueron sus experiencias al trabajar en Social Biblio y en Aprender 3E y cómo llegó a esos proyectos, que hoy en día también son muy interesantes a nivel Latinoamérica. Como casi uno llega a todos los lugares, por casualidad, conocí el proyecto Social Biblio, lo empecé a seguir y en un momento le comenté, también por Innovatix, que vino, no recuerdo el nombre, María, una de las chicas de Social Biblio vino a Innovatix, de ahí conversamos y se dio la posibilidad de replicar este proyecto en Latinoamérica. Y conocí a Fernando Gabriel Gutiérrez, de una vez que estuvimos en Guatemala, que tuvimos la coincidencia, y también conocí a Javier Leiva. Siempre estas coincidencias que nos van uniendo. Somos una pequeña mafia, como dicen por ahí. Esto, casi todos los bibliotecarios que conozco fuera de Chile no los he conocido en Chile, los he conocido fuera de Chile. Entonces los conocí allá
y le planteamos, lo invité a participar de Social Biblio inicialmente, y después planteamos salirnos de Social Biblio, ¿ya? Y partir con Aprender TC con una lógica mucho más regional, porque Social Biblio respondía a la lógica europea, ¿cierto? A la lógica de España. Entonces Aprender TC quería un poco desvincularse y tomar el tema más regional con la idiosincrasia que tienen nuestros países. Entonces ahí parte Aprender 3C. Hoy día estoy en Innova Libre también trabajando, que ahí estoy con una colega ecuatoriana, Sara Bolaños, que le envío un abrazo, donde estamos realizando fuertemente capacitación en diseño de servicios en comunidades pequeñitas. Hace un par de años estuvimos en Ecuador, ahora quizás volvamos a Ecuador, estamos viendo ahí los recursos para financiar. Y lo último que les quería contar, bueno, me pueden hacer después las preguntas que quieran. Hoy en día estamos trabajando con el Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian, ahí sí, en un proyecto que se llama Red de Bibliotecas Espaciales o Red de Bibliotecas Públicas Espaciales, ¿ya? Y somos una de las 5 bibliotecas pilotos a nivel mundial que estamos implementando antenas satelitales, ¿ya? Y unos dispositivos especiales que permiten captar metadatos de los satélites que circulan, ¿cierto?, en software libre. Maravilla. Y un segundo paso de ese proyecto es hacer talleres con la comunidad en el uso justamente de estas herramientas, y además está sacando un libro, ¿ya?, con experiencia de trabajo de temáticas espaciales en bibliotecas. Diseño de cohetes, diseño de ciertos elementos, hay un esquema de metadatos también que se está trabajando. Entonces, le quería comentar eso porque también es un trabajo distinto, ¿ya? Ah, Que uno dice, ¿qué hace el tema espacial en la biblioteca pública? Pero efectivamente, tenemos un montón de personas, ¿cierto?, que le interesa todo lo que está sucediendo en el espacio, le interesa la astronomía, ¿cierto?, la astrofísica, y por lo tanto también damos ese espacio a estas personas. claro, y genial, además porque esa confluencia entre la ciencia y la biblioteca, digamos, de manera más explícita, si bien se ha dado siempre, pues recordemos que las primeras bibliotecas fueron a su tiempo laboratorio y museo, entonces ir recuperando esa idea de biblioteca como laboratorio, de biblioteca como museo patrimonial de avivamiento de esa memoria, como espacio de creación, sobre todo cuando se trata de grandes bibliotecas, o sea, de bibliotecas que sean como catalizadoras dentro de ciertas regiones, como es el caso de la Biblioteca de Santiago, creo que es clave. Las pequeñas Sí. bibliotecas podrán concentrarse en otras cosas, pero las grandes como esas, ustedes hacen un papel catalizador hermoso ahí, ¿no? Sí, claro, y también de alguna forma viendo cómo las personas aprenden. Este año inauguramos el espacio Maker de la biblioteca, ¿cierto? Con impresoras 3D, con router CNC, fresadora, y en el verano partimos con talleres y las personas han respondido extremadamente bien, están sumamente felices con los talleres de Arduino, con los talleres de programación que estamos haciendo, de diseño digital. Entonces creo que efectivamente, como decía Santiago, quienes tenemos la oportunidad o la fortuna finalmente de trabajar en biblioteca un poco más grande, tenemos que crear estos espacios que tienen que ver con las necesidades de esta comunidad que va cambiando. Como bien Claro. mencionas, esas necesidades se pueden transformar finalmente, incluso en plena pandemia, particularmente aquí en España, hemos visto bibliotecas y bibliotecarios que cuentan con impresoras 3D y que al final han colaborado de alguna manera a generar las caretas para el personal médico sanitario en estas necesidades que se tienen localmente, ¿no? Hablabas un poco de los makerspace. Y sin duda alguna creo que también es un punto que las bibliotecas tienen como un gap, como una posibilidad de crecimiento adicional, ¿no? Claramente, claramente. O sea, ahí hay un mundo nuevo por explorar. Acá hace un par de años, 3 años atrás, surgió el tema de los makerspace muy fuerte, ¿ya? Pero makerspace de pago. Y la verdad es que el sistema de pago no resultó mucho y hoy día prácticamente no existe, ¿ya? Son las universidades, un par que está con algunos laboratorios, Fab Lab, y como biblioteca pública así de grande, somos la primera en el país que estamos con este servicio de fábrica de sueños, por así decirlo, ¿cierto? De este aprender haciendo. Entonces creo que ahí Buenísimo. también es un elemento súper importante para crear también nuevas audiencias, que no ha pasado previamente con el tema de los fandom, por ejemplo.
hay Total. también que crear espacios que no están ocupados, nichos, ¿cierto? Para la creación de nueva audiencia. Creo que eso también es fundamental. Totalmente. Qué bueno ese fenómeno en Chile como sucedió, que creo que sucedió un poco semejante a ciertas regiones de España en las que primero fue lo comercial y luego pasó a ser público esa idea de los Maker y de los Fab Labs. En Colombia en particular llevamos un tiempo trabajando con Bibliolabs y con Maker Spaces en espacios bibliotecarios. Aquí en Cali, una de las cosas que vine a hacer en Cali, por las que me mudé a esta ciudad, fue precisamente el desarrollo del ecosistema de innovación de la ciudad desde las bibliotecas. Aquí lo que hicimos fue crear 32 Makerspace en la mitad de la red de bibliotecas. O sea, ya están funcionando y trabajando. Y lo que decía ahora Saúl, pues precisamente ahora, en este instante, por la epidemia o la pandemia que vivimos, estas bibliotecas están imprimiendo y ayudando a reproducir material sanitario, sobre todo caretas, como una iniciativa, como parte de una iniciativa que se llama Enlace DACO 19, que es una iniciativa comunitaria y que simplemente las bibliotecas se suman, pero gracias a lo que dijo Cristian, gracias a que hubo un trabajo en el que se creó comunidad en torno al espacio que la biblioteca provee. Entonces la biblioteca, digamos, ahí funge las veces de una concesión de infraestructura, pero también de una institución que educa y que promueve el uso de estas dinámicas, digamos, en este caso de Maker. Ha sido muy bonito, y nos lleva, y los lleva a uno como biblioteca y como red a ir pensando en lo que sigue. Entonces ahora, claro, estos chicos hoy están produciendo cosas que ya le ven todo el sentido práctico al asunto, pero luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con robótica más avanzada, vamos a empezar a trabajar con programación específica para hackathons en lo que va a ser la recuperación económica, digamos, tan necesaria. Y hay que pensar en bibliotecas. Si algo tenemos que hacer, y lo decía tácitamente Cristian, es pensar qué se va a necesitar después. O sea, no pensar en el hoy, sino pensar en qué vamos a necesitar en el futuro inmediato y en el que sigue, para que estemos preparados y listos para esa perspectiva, ¿no? Sí, claramente. O sea, yo creo que un elemento que es básico y que ya se sabe a priori que vamos a necesitar es el tema del empleo. O sea, las bibliotecas van a tener que tomar un papel y un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la búsqueda y promoción de empleo. Yo creo que ese es un papel básico que vamos a tener a la vuelta. Sí, yo creo que las crisis siempre Total. son la posibilidad de detectar oportunidades, y más allá del empleo, yo creo que también el aspecto de autoformación, ¿no? También sería uno de los papeles en los cuales la biblioteca podría tener una posibilidad de participar socialmente hablando. Así es. Sí, sí, sin duda. Y bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, como pasa con estas buenas conversaciones que uno se va y habla de todos los temas, porque Cristian puede hablar de muchas cosas, pero ya vamos llegando al final. ¿Qué preguntas de cierre tenemos para Cristian, además de un llamado a que nos cuente en qué otros proyectos está que podamos ayudar? No, ya me gustaría saber en dónde podemos encontrar más información de este proyecto de los cohetes y del Smithsoniano, que Se valdría la llama, pena por ahí estarlo siguiendo. la página es lstn.org, me parece que es. Dame un segundo. Y supongo que también podrán estar en contacto contigo a través de tus redes sociales si quieren más Sí, claro. información también. El programa se llama Library Space Technology Network. Buenísimo. lstn.org. Ahí está la información. Y ya te pediremos otra reunioncita por ahí, otra entrevista para que nos cuentes cómo ha ido avanzando este proyecto. Sí, Que claro, luce porque por demás interesante. para mí al menos un proyecto hermoso donde jamás me pensé que me iba a incluir, y también fue coincidencia. Insisto, todo acá es coincidencia. Está muy bien. Un poco cerrando, hoy día veía en redes sociales lo complejo está en Europa, particularmente en España, el tema de las instituciones culturales, ¿ya? Claro. Porque efectivamente a raíz de la crisis es entendible, ¿cierto? Que muchos recursos se van hacia el área salud, ¿cierto? Hacia el área económica, De acuerdo. pero también creo que si bien no estamos cumpliendo el rol que cumplimos habitualmente, obviamente entendiendo esta pandemia, esta situación, creo que efectivamente no podemos abandonar a las instituciones culturales y a las bibliotecas. Hace un par de días
fueron despedidos en la comuna de Providencia, ¿ya? El 80% de los funcionarios y funcionarias de la red de bibliotecas. Caramba. Entonces, por un lado, claro, desmantelas completamente el sistema de bibliotecas, pero dejas a 57 familias, ¿cierto? Sin sustento, sin trabajo, ¿ya? Y en un momento que es súper complejo buscar empleo. Entonces creo que ahí efectivamente, y un poco el llamado, que también lo hago siempre, a los bibliotecarios y bibliotecarias a organizarse. Ya es fundamental organizarse. Nosotros tenemos acá una organización independiente del Colegio Bibliotecario, que es una asamblea autoconvocada, y que finalmente pasó este evento y empezamos a mover las redes, los contactos, salió en la prensa, se cuestionó a la alcaldesa, hoy día hay diputados que están de alguna forma intentando que la situación se revierta. Entonces creo también que un poco la invitación, insisto, es a eso, o sea, que los bibliotecarios y bibliotecarias también nos organicemos a nivel de sindicato, a nivel de asamblea, a nivel de cooperativa, de colegios profesionales, de lo que sea, pero creo que es fundamental la organización, ¿ya? Porque sirve por un lado para defender en casos como este, pero también para generar. Ya nosotros en la asamblea tenemos una idea de formar prontamente y legalmente una cooperativa y desde esa cooperativa dar empleo también en diferentes proyectos a bibliotecarios y bibliotecarias o generar fondos también para ir en apoyo en situaciones como esta de bibliotecarios y bibliotecarias. Entonces también creo que la organización, y aquí me escapo un poco del lado profesional, me voy al lado más bien sindical y personal, creo que es necesaria, ¿ya? Porque también te permite fortalecer proyectos, fortalecer la profesión, ¿ya? Con técnicos, con personas que trabajan en biblioteca, y creo que eso le da mucha más fuerza, ¿cierto?, a cualquier proyecto bibliotecario y a cualquier profesión. Yo creo que Totalmente es de un buen acuerdo. momento para que las asociaciones profesionales funjan con ese papel que deben de llevar de liderazgo y de unir a los profesionales de la información hoy en día. Y creo que para toda Latinoamérica vendría bien estas palabras que nos mencionas, Cristian. Totalmente. Además hay que decir, este momento es clave para que las asociaciones y los colegios bibliotecarios pues asuman ese papel de defensa de la cultura como una necesidad en términos de inversión y no un gasto, ¿sí? Porque no podemos ser considerados y seguir siendo considerados gasto porque terminamos siendo recortados como en estos casos. Pero adicionalmente, y lo decía, lo hablaba con nuestro secretario de Cultura recientemente, adicionalmente hay que tener la capacidad como bibliotecarios de hacer obvio nuestro papel en la recuperación de una economía que tiene que replantear además su modelo y en la recuperación de un sistema, digamos, eh, civilizatorio, si se quiere, es decir, porque es que aquí nos estamos replanteando muchas cosas profundas, o sea, y los planteamientos profundos se hacen desde la cultura, los planteamientos profundos no se hacen ni desde la economía, ni desde la política, se hacen desde la cultura. Y ese papel tendríamos que hacerlo muy obvio, o sea, cómo nosotros podemos ayudar hoy en términos de salud, porque estamos hablando de un problema de salud y lo podemos hacer y podemos ayudar, y sobre todo de salud mental y de salud en términos de convivencia y salud en términos de autocuidado, pero también luego cómo vamos a ayudar en términos de la recuperación de la economía, de la resignificación de un modelo económico y de la resignificación de la cultura ciudadana. Esa es la clave. Claramente, claramente, y vemos que se puede hacer, vemos un montón de experiencias en diferentes países que están haciendo, entonces creo que también un poco lo que hablábamos al inicio de esta conversación, ¿cierto? Tomar esa experiencia y adecuarla a nuestra realidad como país, a nuestro contexto, ¿cierto? A nuestra cultura, como decía Santiago, o sea, el tema de la cultura es vital, ¿ya? Y creo que también hoy día hay finalmente un cuestionamiento fuerte al modelo, ya creo que Total. efectivamente también el modelo está en cuestionamiento y ahí, para quienes piensan como yo, también una oportunidad interesante, ¿cierto?, para cuestionarse este modelo. Caramba. Sí, así es, exactamente. Bueno, pues, Cristian, espero que podamos participar de ese repensamiento del modelo juntos, que sigamos conversando. Y no sé, Saúl, ¿qué más tenemos por decirle a Cristian, aparte de que esta buena conversación hay que repetirla? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que si le seguimos buscando, vamos a encontrar una conversación y vamos a ir a mucho tiempo más, como con cada uno de los invitados que hemos tenido. Pero creo que con esto podemos ir redondeando esta participación.
Ya podrán seguirte por las redes sociales, Cristian, si nos cuentas por allí dónde te encuentran y estos proyectos en los cuales estás compartiendo hoy en día. Bueno, fuertemente ocupo Facebook, ya tengo más de 40, así que ahí en mi red social, ahí está el nicho. Fuertemente Facebook comparto todo, ya en términos políticos, los trabajos que hago en términos profesionales, Innova Libre, un poco de todo, ahí me pueden encontrar. Instagram, bueno, LinkedIn, Twitter. YouTube ¿Cuál no es tu tengo, cuenta YouTube. de Twitter? ¿Ah? ¿Tu cuenta de Twitter cuál es? C Maturana M. Perfecto. Casi todas son así, Cristian Maturana, C Maturana M, no tengo nombres de fantasía. Bueno, y tampoco lo harás público seguramente. Muy bien. Buenísimo. Pues Saúl, un gusto como siempre. Muchas gracias, Cris, de verdad, encontrarte por estos lados. Hace rato no teníamos la oportunidad de hablar, pero siempre nos seguimos por ahí. Y espero que nos estemos cuidando y nos sigamos cuidando, tú y tu familia, para que no solo aplanemos esta curva, sino que la desaparezcamos del planeta. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente, muy grato conversar. Nos fuimos un poco del tema de biblioteca, hablamos de todas las cosas, pero creo que hoy en día es necesario. O sea, aparte que este tema del aislamiento social, uno quiere hablar y hablar y hablar, ¿cierto? Entonces es muy necesario también este contacto, aunque sea virtual, ¿cierto? Con los amigos y las personas cercanas. Así que un gran abrazo y muchas gracias. Hombre, no, muchísimas Gracias gracias a Cris. ti. Bueno, Santi, Y como ¿tienes algún siempre, enemigo ¿no? por allí? ¿Algún buen amigo, algún Sí. enemigo? Como siempre, la recomendación es esa, ¿no? La recomendación es, a ver, si les gusta este podcast, compártanlo con sus amigos. Si no les gusta, compártanlo con sus enemigos, que algo sucede seguramente, ¿vale? Totalmente. Y no dejen de seguirnos por ahí en las redes sociales, @infotecarios, en las diferentes redes sociales, escuchar este podcast por las diferentes plataformas de audio, incluido Spotify y bueno, el OK Google, que por ahí también te permite detectar el podcast de Infotecarios. Así es. Pues Bueno, muchas amigos, gracias, nos pues vemos un pronto. gusto compartir con ustedes durante este podcast y hasta la siguiente. Chao, chao. Chao. Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.